Hola a todos, y sean bienvenidos. Cuando pensamos en el origen del mal, solemos mirar al origen de la tierra. Mucho antes de la humanidad, mucho antes del tiempo como lo conocemos, una decisión fue tomada en el cielo. Hoy exploraremos el primer conflicto moral del universo. Esta es la historia de una luz que se apagó y de una rebelión que cambió el destino de la creación. Aquí exploraremos cómo surgió la discordia en un lugar donde jamás había existido. Cómo un ser creado con luz incomparable comenzó a mirar esa luz y desearla para sí. Hablaremos de honor, de autoridad, de gobierno, de libertad y de una decisión que marcó para siempre el destino del cosmos. Este video te llevará a los momentos previos a la rebelión, a los diálogos que no quedaron registrados en el tiempo humano, pero que definieron el curso de la historia del universo. En este video, veremos el otro lado del conflicto, la respuesta del Creador, la paciencia divina frente a la insurrección, la oportunidad concedida incluso al rebelde para reconsiderar su camino. En este video no encontrarás un relato simplificado, encontrarás profundidad. Y todo comenzó en el lugar donde nadie imaginó que pudiera comenzar el mal. La caída de Lucifer. Si el tiempo pudiera retroceder y la mirada humana pudiera elevarse más allá de lo visible, este sería el punto al que llegaríamos. El Padre, el gran Creador, era reconocido por toda la hueste celestial como la fuente de vida, de ley y de autoridad. No gobernaba por imposición, sino por justicia y orden perfecto. Elena G. de White describe este punto con claridad, al señalar que el gobierno de Dios se sostenía en la confianza y no en la fuerza, y que la obediencia de los ángeles era una respuesta natural al amor y a la sabiduría del Creador. Esto es exactamente el marco del texto base. El cielo no estaba bajo opresión, estaba en armonía. Y junto al Padre estaba el Hijo, no como subordinado, sino como uno con Él desde antes de toda creación. Según Juan 1 del 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con esto vemos que Cristo no es promovido, en realidad es revelado. El Padre no altera el orden, lo hace visible. Asimismo, entre todos los ángeles creados, había uno que brillaba con un fulgor especial, un ángel cuya belleza y sabiduría deslumbraban incluso en medio de tanta perfección. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz. Era un querubín ungido, el más cercano al trono de Dios, un reflejo brillante de la gloria del Creador. Su posición no era solo honorífica, sino una manifestación de la confianza divina en su fidelidad y pureza. Este ser fue creado sin mancha, perfecto en sus caminos, lleno de sabiduría y hermosura. Su luz era tan intensa que atraía la admiración de todos a su alrededor. Pero esta luz, aunque hermosa, no era suya, sino un reflejo de la fuente de todo bien, el Padre Celestial. Lucifer ocupaba una posición elevada. Era honrado, era exaltado, era admirado. El texto base lo presenta como un ser de extraordinaria hermosura, inteligencia y cercanía al trono. En Ezequiel 28, 12 al 15 se menciona: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. El Padre había confiado a Lucifer una misión especial: comandar las huestes celestiales. Estaba a cargo de la adoración y la dirección del coro angelical. Nada le había sido quitado, nada le había sido negado. Pero cuando Dios convoca a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo, algo cambia.
El Padre declara públicamente que Cristo es uno con Él, que su palabra debe obedecerse, como la del propio Dios. El Padre no degrada a Lucifer, solo afirma a Cristo. La crisis nace en la interpretación de Lucifer, no en la decisión divina. Lucifer estaba en el cielo, rodeado de armonía, y aún así se sintió insatisfecho. El problema no estaba en su entorno, sino en la percepción de sí mismo. Su razonamiento era simple: si yo soy obedecido, si brillo más que cualquier otro, si tengo cercanía con el trono, ¿por qué no puedo ser igual? Esto explica por qué Lucifer no pudo aceptar esa declaración. No hubo espacio para negociación. Lucifer se inclinó con los demás ángeles ante el designio de Cristo, pero solo por fuera. Interiormente, su corazón se llenó de envidia, y eso lo llevó al orgullo. Ezequiel 28:17 comenta: «Se enalteció tu corazón, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor». Entonces notamos que la hermosura no fue el problema, fue el detonante del orgullo. Mientras que el texto base dice que Lucifer se glorificaba en su propia exaltación, es el mismo diagnóstico. Cristo participaba del consejo especial del Padre, Lucifer no. Ese límite, antes aceptado, comenzó a parecerle injusto. Según Isaías 14:13-14, se dice al respecto: «Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo». Aquí podemos ver que no es un reclamo de justicia, es una aspiración de supremacía. El teólogo y filósofo Tomás de Aquino explica que el pecado angélico consistió en desear una excelencia que no les correspondía por naturaleza. En otras palabras, Lucifer no quería servir junto al Hijo, quería ocupar su lugar. Lucifer salió de la presencia del Padre, descontento y lleno de celos contra Cristo. Poco a poco, su corazón fue invadido por el orgullo. Pensó que no necesitaba ya obedecer, que él mismo debía ser el centro. ¿Por qué debería el Creador o Cristo tener el trono? ¿Por qué no puedo yo ocupar su lugar?, se preguntó. Ese pensamiento, que parecía solo un susurro, se volvió una semilla peligrosa, que empezó a crecer sin control. El orgullo es la raíz de toda caída, porque es la ilusión de que uno puede ser Dios, que no necesita someterse a nadie. Así, Lucifer pasó de ser un siervo fiel a un rebelde silencioso, decidido a tomar lo que no le correspondía. Lucifer no atacó a Dios directamente, en vez de eso, atacó primero la ley de Dios. Reunió a otros ángeles y disimuló sus verdaderos propósitos. Sus palabras parecían razonables y atractivas. Se presentó como un defensor de la igualdad y la justicia, ganándose la simpatía de muchos. Pero detrás de esa fachada, su intención era otra. Quería destruir el orden divino para usurpar el poder. De este modo, la rebelión se volvió una ideología, un sistema de pensamiento que justificaba la insubordinación y el orgullo. Este movimiento engañoso dividió el cielo y lo llevó a una crisis espiritual de proporciones cósmicas. El escritor y teólogo C.S. Lewis observó que el mal rara vez se presenta como rebelión abierta, se presenta como una versión alternativa del bien. Lucifer no dijo desobedezcan, dijo sean libres. No todos los ángeles fueron engañados, muchos permanecieron fieles, y llenos de tristeza por la caída de aquel que antes fue su hermano y luz entre ellos. Lloraban al ver cómo la luz se apagaba en Lucifer, y cómo la sombra del orgullo lo consumía. Le suplicaron que regresara. Le recordaron que el Padre no había cambiado su situación en el cielo, pero Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. Estos mismos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Cuando comprobó que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió de que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado.
que sería igual a Dios mismo, y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento, para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. El rebelde Lucifer declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía a la obediencia servil, se lo despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión, ni se le retornarían sus privilegios. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás, y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría, y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Los ángeles leales acudieron al Hijo. El Padre consultó con él. Así, Dios decidió permitir que la rebelión se manifieste plenamente. Elena G. de White explica que, de haber destruido a Satanás de inmediato, el universo habría servido a Dios por temor, no por comprensión. Este punto es crucial en todo el desarrollo del conflicto. Guerra en el cielo. Entonces hubo guerra en el cielo. Cristo, o ángel Miguel, el príncipe celestial, comandó a los ángeles leales. Lucifer, por su lado, combatió contra la ley del Padre y la autoridad del Hijo, según Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón. Aunque la palabra guerra nos hace pensar en ejércitos, armas y violencia física, la guerra en el cielo fue de una naturaleza totalmente diferente. Fue profundamente espiritual, moral e intelectual. Fue una guerra de lealtades, principios y verdades universales, no de espadas ni balas. Lucifer no se presentaba como enemigo, sino como un reformador, alguien que buscaba libertad, igualdad y un sistema más justo. Lo que ofrecía no era directamente maldad, sino una alternativa atractiva pero envenenada. Fue una batalla entre la santidad de Dios y el orgullo rebelde de Lucifer. Como dijimos, el conflicto se dio en el plano intelectual y espiritual, entre seres celestiales dotados de conciencia, inteligencia y libre albedrío. No hubo violencia física. El campo de batalla fue el corazón y la mente de los ángeles. Lucifer no atacó con fuerza, sino con argumentos, insinuaciones y falsas ideas. Cuestionó el carácter de Dios. ¿Es justo? ¿La ley de Dios es necesaria? ¿La autoridad del Hijo es legítima? Fue una lucha de discursos. ¿Quién tenía la verdad? ¿Quién merecía la adoración? No fue una guerra de fuerza, sino de legitimidad moral. El historiador inglés John Milton, en El Paraíso Perdido, retrata a Satanás como alguien que prefiere reinar en ruina antes que servir en verdad. El texto base expresa la misma idea. Cuando Lucifer declara que jamás se postrará ante el Hijo, Dios permitió que la rebelión se desarrollara lo suficiente para quedar expuesta. Lucifer había cruzado el punto sin retorno. Los concilios celestiales habían terminado. Cada ángel eligió. Nadie fue forzado. Y ahora, el cielo debía ser purificado. La decisión final, el destierro. Ante el desafío final de Lucifer, Dios el Padre respondió: no puedes permanecer aquí, no porque seas débil, sino porque has dejado de amar la ley que sustenta el cielo. Lucifer, ahora Satanás, fue derrotado por el príncipe celestial Cristo y expulsado junto con sus seguidores. Apocalipsis 12, 3 al 4, al respecto menciona: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. En Apocalipsis, estrellas representan ángeles. La tercera parte indica una gran porción, pero no la mayoría. De este modo podemos concluir que Lucifer arrastró consigo aproximadamente un tercio de los ángeles del cielo.
El cielo lloró, no por la justicia divina, sino por la pérdida de tantos compañeros. De esta manera la armonía fue restaurada, pero a un precio eterno. Lucifer pierde su nombre. Ya no es portador de luz, sino Satanás, el adversario, expulsado con sus seguidores. Ya no hay más lugar para ellos en la eternidad del cielo. El cielo es limpio, entonces el Padre vuelve a consultar con el Hijo. La creación del ser humano sería el siguiente capítulo, pero esta vez con una diferencia. El hombre tendría libre albedrío y sería probado. Génesis 2, 16 al 17 nos muestra el inicio de esa prueba. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. La humanidad nacería con la capacidad de elegir, porque solo lo que se elige libremente tiene verdadero valor. En otras palabras, el hombre fue creado con libre albedrío, como evidencia contra las acusaciones de Lucifer. Si el hombre superaba la prueba, se le otorgaría vida eterna, acceso pleno a la presencia de Dios y comunión directa con los ángeles. No toda caída es producto de fragilidad o ignorancia. Hay quienes caen no porque estén vencidos, sino porque están inflados de sí mismos. La soberbia no es la ausencia de fuerza, sino el exceso de orgullo. El conflicto no termina, cambia de escenario. El hombre será libre, probado y consciente, como lo fueron los ángeles. Reflexiones, conclusiones. Pensemos en el gran peligro que tiene el orgullo en el corazón de los seres humanos. Es tan fácil pensar que podemos controlar todo, que merecemos más de lo que tenemos, que somos autosuficientes. Pero esa semilla, aunque pequeña, puede destruir la vida y la paz, así como Lucifer, que dividió el cielo. Por eso, es preferible cultivar la humildad y recordar siempre que somos parte de un plan mayor, no los dueños absolutos de nuestro destino. Recuerda que la tristeza de la caída no solo afecta al caído, sino a quienes lo aman. Dios no desecha a nadie sin antes dar oportunidad al arrepentimiento. Esto revela que podemos confiar en su paciencia y su amor, los cuales son infinitos. Y todo esto a fin de que podamos volver a Él sin importar nuestras faltas ni nuestro pasado. Es un llamado a mantenernos firmes y a no rendirnos. Tal vez ahora puedas ver con más claridad el origen de la oscuridad que nos rodea. No comenzó con nosotros, sino en un lugar de luz y perfección. Así que no sientas que eres portador de una maldad imposible de sanar, ni merecedor de cualquier desgracia presente. Lucifer estaba cerca del Padre mismo, pero su voluntad y honra ya estaban lejos. La sumisión voluntaria es lo que define la lealtad real. Hoy Lucifer sigue actuando, pero en contra de los seres humanos. No se presenta con oscuridad, sino con razonamientos, no con violencia, sino con sutileza. Se acerca cuando bajamos la guardia, cuando nos aislamos, cuando empezamos a creer que nadie nos entiende y que Dios nos ha limitado injustamente. Por eso, la prevención no está en el miedo, sino en la vigilancia de nuestro propio corazón. Cuando una voz te invita a desconfiar de Dios, a justificar el pecado o a colocar tu voluntad por encima de la verdad, recuerda, esa voz ya habló antes y ya conocemos su final. Esto es un llamado a la reflexión. No es solo una historia, es un espejo. Y si tocó algo dentro de ti, vale la pena compartirlo. Suscríbete si quieres entender la historia oculta detrás del conflicto más antiguo. La batalla sigue, pero ahora en la tierra, en el corazón humano. Cada decisión, cada pensamiento, cada acto cuentan. Y ahora lo demuestras con tu propia vida. Nos vemos